Un saludo, damas, caballeros, niñas, gente que me escucha. Y estamos aquí en la serie Mi propósito y vamos a ver el segundo paso. El estudio Dios tiene tu propósito y voy a leer la parte de la historia del nacimiento, antes del nacimiento y poquito después de Noé. En Génesis 5, 28, 32 vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Versículo 29, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Interesante. Lo repito. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Versículo 31. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Versículo 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. O Jafet. Ok. Este estudio veremos la historia del inicio de la vida del bebé Noé. Y si te das cuenta, ya tiene ahí prácticamente una profecía de lo que él va a hacer. Prácticamente es un niño que ya nace con un propósito, y aunque nadie lo ve así, todos nacemos con propósito, y prácticamente en esencia esto es lo que vamos a ver en este estudio 3 y para mí el segundo paso. Vale, voy a empezar diferente, voy a hablar mucho de la historia y el contexto acerca de estos versículos, y parte de lo que voy a hablar también aplica para todo lo que hizo Moisés, que lo vamos a ver en varios capítulos, en el 6 donde vemos el arca y vemos varias cosas. Entonces comienzo con el contexto histórico. Vamos a enfocarnos en la historia. La historia comienza hablando de las generaciones de Adán. Si lees Génesis 5, creo que desde el 1 ya empieza hablando que Adán tuvo un hijo, el hijo del hijo, y así son las generaciones, la línea principal, y prácticamente llega hasta Lamec, y Lamec profetiza el propósito, el objetivo de vida de su hijo que tiene para él. Entonces habla de la aplicación de él para su vida en esta tierra. Así que, como dije, vamos a ver esta parte donde también tiene hijos. Tiene más hijos Lamec. Aquí hablan todo esto en el del 28 al 32. Y luego nos pasamos al versículo 6, que empieza hablando más de la creación del arca. Empieza hablando un poquito antes de eso, donde Dios habla un tema crítico. Dios ve que el hombre se ha corrompido totalmente, y habla también de que hubo gente de renombre, y esta gente eran gigantes, y no se menciona tal cual gigantes, pero se dice que esta gente de renombre, si eran gigantes, tal vez no todos, no especifica exactamente eso, pero lo que sí especifica es que la gente de renombre eran prácticamente híbridos de hijos de Dios con las hijas de los hombres. Esto está tremendo. Vamos a ver un poquito más detalles más adelante acerca de todo esto. Y tenemos que entender que este es un tema muy
debatido, controversial, incluso divide creyentes cristianos de que tienen cierto entendimiento, o a lo mejor no mucho entendimiento, y creen prácticamente que los hijos de Dios son como ahora gente que practicaba la ley o la palabra de Dios. Depende del tiempo, ¿verdad? Aquí no existía la ley. Realmente aquí el contexto de este tiempo, y lo podemos ver en el libro de Job, también se mencionan que se presentan los hijos de Dios con Dios y va ahí Satanás, lo cual hace una referencia completamente a que eran ángeles los hijos de Dios. Entonces, vamos a entender más lo básico sin irnos a tantos puntos doctrinales, técnicos. Vamos a ir a lo más simple. Si vamos el capítulo de Job, habla que los hijos de Dios que se presentan, pues no eran hijos de hombre, lo cual aquí también hace referencia y diferencia, por lo cual se dice que estos hijos de Dios son ángeles, y no cualquier ángeles, porque este capítulo 6, al ver la traducción del griego de gigantes, realmente viene de la palabra hebrea Nephilim, que traducido en este punto en la Reina Valera lo meten como gigantes. Sin embargo, también quiere decir caído, referencia a los ángeles caídos. Y también se menciona algo parecido en el libro de Judas, hablando de el discípulo de Jesús, y es muy posible que es el hermano o medio hermano de Jesús, hijo de María y de José, referenciando que Jesús de sangre no era hijo de José. Entonces este libro de Judas habla de estos caídos de ángeles que cayeron porque no guardaron su dignidad, que habla que dejaron sus moradas no guardando su dignidad, y posiblemente esto referencia a que tuvieron relaciones sexuales con mujeres escogidas que fueron entregadas por mismos hombres. ¿Por qué menciono esto? Porque está establecido en muchas culturas, por base de muchos tiempos y muchas historias, donde se tienen, digamos así, como sacerdotes, gente que son como jefes, chamanes, con diferentes nombres, diferentes sectas, diferentes cultos, pero en todas las religiones y son paganas, tienen ese servicio donde presentan variedad de cosas, cultos, rituales, sacrificios a deidades, que sabemos que obviamente pues al final de cuentas no son más que o nada o demonios, una de otra, porque el único Dios real y vivo es nuestro Dios Padre, que lo conocemos representado como tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, pues regularmente consideramos que casi todos los sacrificios, ritos y todo lo que está fuera de la religión, al final de cuentas quedan los satanismos o los demonios, y con todo esto siempre tiene que ver con mucho ocultismo, con cosas de temas muy, muy delicados, donde
hay sangre y hay eh, cosas muy tétricas, muy oscuras y pues muy fuera de las actividades normales humanas. Realmente siempre vemos una especie de degenere en todos estos rituales, pero tocando estos temas históricos, pues siempre se elegía de entre las más bonitas y al punto que decían que pues ya era una maldición ser la más bonita porque estos sacerdotes las agarraban para servicios de ellos mismos o se las sacrificaban, las asesinaban o pues se dicen que las entregaban a estos demonios, ¿no? Entonces, otro punto que sabemos es que los demonios entran a poseer cuerpos, siempre va a ser porque el hombre de alguna forma los está sirviendo, es decir, no es como que se abre una puerta, que conocemos como abre puerta al diablo y que entró varios demonios a personas solamente porque los demonios quisieron, no es así, regularmente siempre hay un tema que el mismo hombre fue y abrió la puerta y en la mayoría de los endemoniados sabemos que pues son donde han ofrecido el alma, donde han hecho rituales entregando sus cuerpos, donde hay un punto de que el hombre es derrotado y cede al final de cuentas por tanta maldad que han sufrido las personas, ceden sus cuerpos. También se dice que a través de viajes astrales y ritos donde ellos de alguna forma hablan o tienen ese contacto con otros seres y al final de cuentas por todas las circunstancias del sufrimiento pues van entregando o cediendo sus cuerpos. Eso es lo que tenemos como esencia en la mayoría de contextos, historias. Eso es lo que sabemos que ha pasado en la vida real. No tenemos pruebas reales donde entraron demonios y las tomaron como esposas o las violaron. Realmente no se tiene completa información verídica, hechos reales. Sí hay bastantes cosas de este tipo de tema, pero al final de cuentas podemos entender que es el hombre el que de alguna forma está entregando los cuerpos o gente que está sufriendo mucho es derrotada y al final de cuentas por el entorno pues cede el cuerpo de alguna otra forma. Y habíamos hablado del tema de la guerra espiritual. No tengo evidencia, pero si acaso un hombre prácticamente está muy derrotado y demonios, hablando de hombres y mujeres, ¿no? Un cuerpo humano es controlado en lo físico cuando ya ha cedido realmente el área espiritual una gran derrota, lo que veíamos en el tema anterior, por lo cual si tú no has escuchado el estudio anterior, te recomiendo que te regreses a estudiarlo porque ahí vemos la guerra espiritual. Al final de cuentas vamos a tener una esencia de que pues, es derrotado el hombre o entregado el hombre mismo los cuerpos hacia los demonios. Por lo tanto, es muy posible y es muy probable que los mismos hombres entregaran los cuerpos para que los demonios las tomaran a cambio de algún beneficio. Siempre va a ser así, siempre ha sido así, donde estamos
prácticamente por enriquecernos rápidamente, haciendo cosas malas y muy indebidas. Imagínense en ese tiempo, yo no sé qué tanto tenían de información de los avances científicos en este momento. Se cree que no había mucha información, pero después de ver estos temas y ver que fueron destruidos porque llegaron al tope de su corrupción, tanto que su corazón, lo único pensamiento que tenía, o sea, hablando, así lo dice la Biblia, el pensamiento del corazón todo el tiempo era malo, o sea, era maldad. Prácticamente estaban completamente corrompidos al punto que es muy posible que ellos mismos entregaran a señoritas vírgenes entre las mejores, aunque aquí dice que los mismos ángeles las escogían entre las mejores, las más bonitas, las más guapas, y tenían relaciones sexuales con ellas, posiblemente, pues prácticamente, y lo he escuchado, donde hay charlas de personas que han hecho pacto con el diablo, que tienen una charla con un espíritu, pues, de demonio o de demonios, y ellos ven así como una persona toda oscura, encapuchada, y solamente les habla. Así puede haber pasado en este tiempo donde estaban los espíritus prácticamente dirigiendo completamente, gobernando toda esta época, que dice Dios, hasta aquí. ¿Por qué? Porque su corazón de continuo, su pensamiento es maldad. Su pensamiento es maldad todo el tiempo, y este es un resultado de estar lejos de Dios, de dejar a Dios. Por eso, como ya vimos en el estudio anterior, el propósito, lo que tienes que entender para cumplir tu propósito, la primera cosa es que fuiste creado para tener una amistad, una relación, estar en contacto con Dios. Y llegas a este punto en el versículo 6 iniciando, donde a Dios le duele en su corazón haber creado al hombre, le duele en su corazón, es afectado porque el corazón del hombre se ha corrompido a tal punto de que todo el tiempo de continuo es malo. Su pensamiento de corazón todo el tiempo están buscando hacer cosas malas. Entonces yo llego a la conclusión de que de alguna forma estos demonios prácticamente les han ofrecido todo lo que quieran a los hombres para que estos les entreguen las mujeres de las más hermosas, porque en este tiempo la mujer no tenía derecho, voz ni voto. Prácticamente una boda se celebraba cuando llegaba el hijo de alguna persona, ¿no? que quiere casar a su hijo, y él dice, pues yo quiero casarme con ella, me gusta esto y el otro. Entonces los padres hablan, o el padre con el hijo, depende de las familias y el dinero que tenían, y ya ponen un precio, y prácticamente se da ganado, se da riquezas, joyas, algo. Es como si la mujer fuera comprada. Lamentablemente así era en ese tiempo. Por lo tanto, de alguna forma, pues estos ángeles caídos, Nephilim, esta raza fue a comprar a estas mujeres, y se llegaron a ellas y tuvieron la raza, otra raza, que ya estaban prácticamente deformando la raza humana, metiendo una nueva raza híbrida entre hombres y ángeles. Prácticamente lo que nos está diciendo el contexto, era la gran corrupción al cual el hombre había llegado, tanto que su raza se estaba de alguna forma, pues sí, ya se estaba corrompiendo
al punto que genéticamente ya estaba dañándola completamente. Y me tomó todo este tiempo porque es un punto muy importante, ya que hay estudios en universidades y más de uno que nos están demostrando que nuestras acciones, nuestros conocimientos y de alguna forma se están guardando en el ADN, al punto que los hijos de, por ejemplo, un deportista, su hijo ya trae cierta información en el ADN que facilitan el que él también pueda desarrollarse en el deporte mucho más fácil que alguien que no lo tiene. Y han descubierto más cosas genéticas, no estoy seguro, no sé si hay alguno de este tipo de avance en aquel tiempo, en el inicio de la Tierra. Realmente no había pasado tanto tiempo desde que Dios creó a Adán hasta el punto que se ha corrompido completamente, dejando a Dios por un lado y están haciendo ya un tiempo donde están desechando a Dios y haciendo pacto con demonios para obtener muchos beneficios. Y parte de los beneficios que se tenía, pues obviamente era que se estaban teniendo de alguna forma. Estoy seguro que los mismos hombres veían como mejorar la raza cuando realmente pues Dios no quería eso. Por lo tanto, Dios decide, antes que estas razas se sigan expandiendo y gobernando toda la tierra, porque al parecer para allá iba la dirección, porque estos hombres, dice que eran los hombres de renombre que estaban haciendo cosas de gran fama. Por lo tanto, es como ahorita, o sea, podemos ver en la tele cómo están haciendo obras muy, muy graves. Por ejemplo, en la entrega de los Grammy y varios eventos mundiales, como hay el Carnaval de Brasil, que es un carnaval gigante, donde hay actividades o tiempos donde prácticamente hacen de alguna forma burla contra Dios, hacen cosas contra Dios donde lo están desechando, y es mucho menos el nivel que tenemos ahorita, pero es parecido, y puede que este nivel aumente y se dirija hacia aquel rumbo donde prácticamente están dando más valor a razas híbridas entre ángeles y humanos, que posiblemente pues la raza humana quede corrompida y buscando ser desechada de alguna forma. Entonces, esto está fuera del plan de Dios totalmente. No era lo que el plan de Dios quería. Y en todo esto hay tanta oscuridad, realmente hay tanta corrupción que no la vemos como tal, pero es muy grave. ¿Por qué? Porque lo hemos visto. Siempre los países que tienen más dolor, más destrucción, más cosas feas son las que están lejos de Dios. Entonces, parte de esto es la historia. Y si vamos más adelante, en el en el capítulo 6, vamos a ver que Noé halló gracia delante de Dios. Y Dios le pide que haga el arca. ¿Para qué? Para que sea el lugar para que se salve la gente que crea en el mensaje de Dios. Y esta es la historia un poquito más completa, y hay más información y hay más detalles, y es que hay un mundo de información que podemos seguir estudiando y analizando, pero me voy a quedar con esto. Al final de cuentas hubo un degenere humano, al punto que la raza humana se ha degenerado, ya se está prácticamente eliminando, y le dan más importancia y fama a las razas híbridas entre ángeles y demonios, y humanos, que estos ángeles son demonios,
y Dios decide que como el pensamiento del corazón del hombre es malo, lo va a eliminar a toda la criatura que hay en la tierra y en el cielo con el diluvio. Por lo tanto, solo se van a salvar los que crean en el mensaje que va a llevar Noé. Entonces manda a Noé a construir el arca, y esa es la historia en sí de Noé, y lo vamos a ver en 2 estudios. ¿Sale? Entonces, el primer estudio trae el nacimiento de Noé y su propósito, y el segundo estudio es los actos de Noé, su obediencia y la creación del arca. Entonces, enfocándonos en la doctrina, Lamec significa poderoso, Noé significa comodidad, descanso y paz, y quien da consuelo. Desde que nace su padre ya le tenía un propósito muy específico: construir el arca. Lamec representa a Dios, por eso significa poderoso. ¿Quién es el poderoso? Dios Todopoderoso, Dios Padre. Y Noé representa a Jesús Hijo. Y así como tenía un propósito y era de crear el arca, esta arca también podemos ver una representación o física de algo espiritual, que es prácticamente la iglesia. Así Jesús viene a traernos el mensaje de salvación a través de la iglesia. La iglesia es el arca, no es Jesús, Lamec es el Padre, y también vemos ahí dentro de todo esto tipos del Espíritu Santo con la paloma, y hay más detalles. Sin embargo, lo más importante es esto. Este cuadro físico del arca pues prácticamente nos va a dar una profecía sobre la iglesia, que es el lugar para que el que entre porque creyó será salvo. Creyó a Noé o en Jesús para la iglesia. Entonces, vamos a hacer una aplicación devocional rápida, y este era el común sentir en la tierra en aquella era. Solamente era mal resultado de sacar a Dios de sus vidas y de toda ecuación de cada área de ella. Parecía a las manifestaciones actuales, como lo mencioné, pero en un menor nivel, donde se presentan corazones corrompidos, y en aquel tiempo pues la raza humana estaba corrompiendo la genética. Habían llegado a estar tan mal que Dios se arrepiente de haberlos creado. Entonces, vamos a recordar otra vez un poquito el tema anterior. El propósito. El primer paso a mi propósito es que entender que habíamos sido creados para tener una relación con Dios, y Él nos lleve a hacer lo mejor de nosotros mismos, sin hacer hibridaciones. Así fue el diseño original, y al tener el plan de nosotros hay que actuar para cumplirlo. Esto nos lleva a dar fruto, mucho fruto, hasta llenar la tierra. Todo es lo que vimos en el estudio pasado, dividido en muchas partes. Entonces había que tener dominio completo de nosotros mismos, tanto en la relación que tenemos con el mundo, con los ángeles, con los demonios, con la guerra espiritual, y gobernar esta área espiritual para pasar también a gobernar el área física, porque todo lo que atamos en el cielo lo atamos en la tierra, todo lo que desatamos en el cielo lo desatamos en la tierra. Tiene que ser primeramente espiritual y luego físico. Este propósito fue, Dios nos creó con este propósito. Entonces está en nosotros decidir estar con Dios y cumplir nuestro propósito, porque nuestro propósito Dios lo tiene en su mano. Así que para ti, ¿qué vas a hacer? Es el reto que voy a dejar para ti. Tú vas a considerar el propósito de Dios, para lo cual tienes que tener una relación con Él, lo que vimos en el estudio pasado. Porque Él tiene tu propósito en tu mano. Tú fuiste creado con un propósito. Dios te diseñó con un propósito, que vamos a ver más adelante en este estudio con más detalles. Pero también todos buscamos un propósito, y es el propósito corrupto.
pues seguir nuestros sueños sin importar nada, sin importar quién se ponga en el camino. Hay gente que ha cumplido con su propósito que tiene Dios para su vida, y hay gente que ha negado su propósito para conseguir uno que no es el que Dios tiene para su vida. Esto está en ti, decidir, y este es de los peores y más grandes pecados. O cumples el propósito que Dios tiene para ti, o te consigues un propósito en el cual realmente nunca te vas a llenar, en el cual vas a tener que modificar, sufrir de más para poder llegar a hacerlo. Y lo peor es que en este propósito siempre las personas que más amas son afectadas a tal punto de que las pueden destruir al seguir un propósito para el cual no fuiste diseñado, porque Dios no te hizo para eso. Entonces, y esta es la primera parte, una breve introducción, y todavía no llegamos al primer punto. Y aquí lo dejaremos porque esta introducción tenía que hablarse, es larga y es compleja, pero es un tema muy crítico que había que hablar antes de continuar con el primer punto. Pero Dios tiene tu propósito, está en ti, seguirlo o no. Bendiciones.